La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará. Muy buenos días. Continuamos con nuestros ejercicios según la metodología de San Ignacio de Loyola. Invocamos al Espíritu Santo para que nos asista en este momento de contemplación. Recordemos que estamos en la tercera semana. Queremos acompañar al Señor. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo,
Danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tu celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Que nos hace andar más dentro de mí que yo mismo, me habitas espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie. Muy bien, como cada ejercicio, antes de comenzar vamos a realizar nuestra oración preparatoria. Una vez más pidiéndole al Señor que todo nuestro ser, todas nuestras intenciones y acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. Y vamos a la historia de esta contemplación. Vamos a tomar y contemplar el juicio que ha sufrido nuestro Señor y también la flagelación. Nos dirigimos a los santos evangelios. Podemos tomar el Evangelio según San Mateo, que va del capítulo 26, versículos 57, hasta el capítulo 27, versículos 31. Ahí es donde los evangelistas nos narran los juicios que ha sufrido el Señor y la flagelación. Vamos a pedir en esta historia, pedirle al Señor un dolor y confusión, porque por mis pecados sufre y va Él a la pasión. Vamos a pedirle al Señor poder experimentar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado. En estas historias en las que se nos va a narrar el juicio y la flagelación, podemos tomar también los textos paralelos. Eso no hay problema, pero tenemos que tratar de sacar un provecho espiritual de todo esto, recordando que no son charlas que entretienen, sino que son ejercicios. De manera especial queremos contemplar, queremos ir con el Señor. Por eso el pedido de dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado. Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados el Señor sufre y va Él a la pasión. Juicio a Jesús. Recordemos cuando el Señor va a hablar con Nicodemo aquella noche, como bien nos lo narra el evangelista San Juan en el capítulo 3. Jesús le va a recordar a Nicodemo que Dios no envía a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Quien podría habernos juzgado no lo hace. Sin embargo, de parte de los hombres aquella noche, Él va a sufrir 3 juicios. Podríamos distinguirlo de esta manera. El primer juicio será de manos del Sanedrín. El segundo juicio que va a sufrir nuestro Señor será frente a Pilatos. Y el tercer juicio, antes de ir a la flagelación, se lo dará Herodes. Nos detenemos un poquito en el primer juicio, ese juicio dado por nosotros los hombres.
Después que el Señor ha sido aprendido en aquel monte, lo llevan atadas las manos en la espalda. Los pies del Señor están descalzos, su cabeza un poco gacha, conducido con sogas sujetada al cuello, como un animal. Había en torno a él seguramente muchas risas y cuchicheos de satisfacción. Recordemos que en la composición del lugar de esta historia vamos a hacernos presente. Queremos ver cada uno de los personajes, queremos escuchar lo que están diciendo cada uno de ellos y también queremos mirar a ver cómo se comportan. Por eso en torno al Señor estas risas y cuchicheos de quienes se sentían satisfechos porque estaban logrando su cometido. El primer juicio del Señor será ante el Sanedrín. Sabemos que Sanedrín significa asamblea, consejo, conferencia. En los tiempos de Jesús, el Sanedrín constituía un cuerpo supremo, legislativo, judicial y ejecutivo. De los judíos, tanto en los asuntos civiles como en los asuntos criminales. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros. Entre ellos había 3 grupos. Estaban los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los levitas. Los príncipes de sacerdotes eran miembros que pertenecían a la casta sacerdotal, antiguos sumos sacerdotes o familiares de ellos. Los ancianos eran hombres de prestigio y de dinero que, aún sin ser sacerdotes, eran influyentes en la vida pública del país. Y por último, estaba el grupo de los levitas. Eran hombres más jóvenes y cultos, cuidadosamente elegidos entre los doctores de la ley. En lo religioso, los judíos al Sanedrín lo consideraban como la autoridad suprema que estaba por debajo de Dios. El Sanedrín tenía el derecho de juzgar casos en los que la pena fuera capital, pero no podían ejecutarla. Para juntarse, este grupo de hombres no tenía plazos fijos. Lo hacían cuando el sumo sacerdote los convocaba. Por eso, en el juicio de Jesús podemos ver como 2 irregularidades. Porque ellos se juntaban habitualmente en un lugar en la zona del templo. Ellos lo llamaban el salón de piedra tallada. Y vemos que en el caso de Jesús, el juicio se va a celebrar en la casa de Caifás. Y esto puede deberse a lo nocturno de su convocatoria o tal vez a un poquito de corruptela por parte de Caifás. Y para que las decisiones del Sanedrín fueran válidas, bastaba con que asistieran 23 miembros de todos ellos. Eso es una primera irregularidad en el juicio del Señor. Y una segunda es que la ley del Sanedrín obligaba a convocar al pleno, pues mandaba que una tribu, un falso profeta, un sumo sacerdote no puede ser juzgado sino con el pleno de los 71 miembros. Sabemos que aquella noche no estuvieron todos presentes. Y la sesión comenzó. El juicio se está dando. Pasan lista los reunidos, empezando por el sumo sacerdote y siguiendo tal vez por todos los demás, por orden de edad. Los escribanos iban señalando con un círculo los nombres de los presentes. Y al separarse la cifra de los 23, uno de los escribanos dijo que a partir de ahora ya hay quórum, que la sesión podía celebrarse legítimamente. En los juicios judíos, todo se montaba sobre los testigos. La norma más solemne y antigua de estos juicios, como nos lo relata
el libro de los Números y el Deuteronomio, señala que nadie puede ser condenado sino en base de testimonios ajenos. Y no de uno solo, sino al menos 3 testigos. Estos son los hombres que juzgaron al Señor. Primer juicio. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Los sacerdotes Leonardo Jacob, Leandro Bonín, Matías Jacob, Germán Brusa, Leonel Leguizamón, Jerónimo Zaragoza y Ariel Folonier dictan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en radio. Para llegar a todos, para llegar a Dios.
Contemplamos el segundo juicio que Jesús va a sufrir en esta noche y entra en escena Poncio Pilato. El grupo de personas que han juzgado a Jesús por primera vez quieren encontrarse con él. Por eso se dirigen hacia su palacio. La vida en Palestina comenzaba muy de madrugada y eran las 6 de la mañana la hora señalada para el comienzo de los juicios. Al llegar ante el palacio, el sentimiento de escrúpulo acompaña a aquel grupo de personas. Iban a entrar en la casa de un pagano, y eso era causa de impureza legal. Eso a ellos les prohibía todo acto religioso en las 48 horas que seguían. Tenían un plan. Querían comer la Pascua esa misma tarde al ponerse el sol. Los deseos de terminar pronto con Jesús chocaban con su rigorismo legal. Pero ellos tenían soluciones para todos. Esto no era la excepción. El pórtico no era propiamente la casa. Con que ellos no penetrasen en el patio, que era el centro de la residencia del hombre pagano, no iban a incurrir en ninguna impureza. Y afortunadamente para estos hombres, allí había un pórtico de unos 250 metros cuadrados, en el que toda la comitiva farisaica entraba con mucha comodidad, fácilmente. Pero faltaba algo. Faltaba que Pilato se digne descender hacia donde ellos estaban. Por eso vamos a contemplar quién era Poncio Pilatos. Ciertamente nos encontramos ahora ante una de las figuras más enigmáticas de la historia. Es el hombre que juzgó por segunda vez en aquella noche a nuestro Señor Jesucristo. Probablemente podemos intuir que en el corazón de Pilato había algunos sentimientos en este juicio. Por un lado, una muestra de enorme desinterés y casi un fastidio de verse mezclado en un asunto que nada le interesa y que consideraba una lucha interna en el seno de un pueblo que él casi despreciaba. Por otro lado, parece que a Pilato le gusta tener la ocasión de mostrarse superior a sus enemigos, los sacerdotes. Le agrada que tengan que acudir a él. A Pilato le agrada que tengan que humillarse y parece que siente placer de retrasar la respuesta a lo que ellos le pedían. Era un buen político. Por eso en su exterior parecía frío, indiferente. Él podría haberse limitado a confiar en la sentencia del Sanedrín, pero a partir de ahora prefiere comenzar un nuevo juicio desde el principio. Por eso le va a tirar en la cara esta pregunta, como nos lo narra el evangelista San Juan en el capítulo 18. Les va a decir qué acusación traen contra este hombre. Y esto molesta. Esta pregunta que Pilato les hace los va a molestar porque ellos hubieran preferido que se limitara a afirmar lo que ellos habían hecho. Por eso optan por no entrar en acusaciones demasiado concretas. Le van a decir simplemente como ofendidos: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pero Pilato no se deja envolver tan fácilmente y les va a decir: tomen, entonces júzguenlo según sus leyes. Estos hombres no aluden ahora de cuánto habían reprochado a Jesús en el juicio anterior, allá con el Sanedrín, porque a Pilato poco podía importarle que un hombre hubiera blasfemado contra el templo, o que se presentara ahora como el Hijo de Dios. Por eso ellos van a cambiar las acusaciones. Olvidan los problemas religiosos y van a sacar a relucir los problemas políticos.
a este lo hemos hallado amotinando a nuestra gente y prohibiendo dar tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. En cuanto a este último cargo, los acusadores de Jesús mezclan hábilmente las palabras Rey y Mesías, con lo que implicaban a Jesús en el delito de traición. El delito de traición en el derecho romano era considerado uno de los crímenes mayores. Por eso Pilato va a tener que investigar a fondo. No quiere ceder ante los sacerdotes. Y para demostrar que él es ahí el que manda, decide interrogar a Jesús de manera privada. Le va a preguntar con ironía si él era el rey de los judíos. Y Jesús le va a responder con mucha calma. Y después de haber dialogado entre ellos, mucho provecho espiritual puede sacar que nosotros estemos presentes en ese diálogo íntimo. Vamos a ver y contemplar cuando Pilato sale afuera. Ante aquellos hombres nerviosos, les va a decir: no encuentro en él delito alguno. Qué sorpresa habrán tenido esos hombres. Qué sorpresa, porque ahora está a punto de escapárseles de nuevo de las manos. Ahora que lo tenían más seguro que nunca. Por eso agitados se empiezan a gritar, a acusar, a insultar. Y Pilato los oye indecisos. Fue entonces cuando tal vez alguno de los acusadores del Señor pronunció las palabras Galilea. Y ahí se le abrieron los cielos a Pilato. ¿Cómo no se le pudo haber ocurrido antes? Si este hombre era Galileo, caía bajo la jurisdicción de Herodes. Entonces, allá va el Señor. Lo envió para aquel hombre. Herodes será quien juzgará por tercera vez a Jesús en esta noche. Ciertamente no gustó a los sacerdotes la decisión de Pilato de enviar a Jesús para que fuera juzgado por Herodes. Ellos conocían bien la violencia de este hombre, pero también sabían de todo lo que era capaz. En efecto, para Caifás y los suyos, ellos habían intentado mantener todo en secreto. Esa sorpresa que tenían planeada se estaba esfumando. Lo que hasta hace un par de horas había permanecido en secreto ya era público. Pero allá fueron, se prepararon y siguieron. Este Herodes, que va a juzgar por tercera vez al Señor, era hijo de Herodes el Grande, el asesino de los inocentes. Era un personaje traumado ya desde su infancia, en la que había sido testigo de las brutalidades de su padre. Herodes era un hombre supersticioso, temeroso, vacilante. No tenía miedo de matar, pero sí se horrorizaba de los fantasmas de sus víctimas. De su papá, Herodes el Grande, había heredado la astucia y el afán por construir, y también había heredado la lujuria. Se había casado primero con la hija del rey Arteas, luego se encaprichó con la mujer de su hermano Filipo. Saltándose todos los respetos humanos, había comenzado a vivir públicamente con ella. Por esta mujer, que se llamaba Herodías, matará a Juan el Bautista, a pesar de que lo admiraba. Y la muerte de Juan el Bautista es lo que cambiará la vida de Herodes. Muchos le temían, pero el Señor no. Recordarán lo que nos narra San Lucas en el capítulo 13, versículo 32, cuando le contaron a Jesús que Herodes buscaba para matarlo. La respuesta del Señor fue concluyente. Vayan y díganle a ese zorro: mirá, lanzo los demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino. Y luego voy a proseguir mi viaje. Porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Efectivamente, todos los judíos llamaban
león a un hombre poderoso y zorro a quien presumía de un poder que no tenía. Un desprecio como este, difícilmente Herodes lo olvidaría. Y ahora iba a tener la posibilidad de demostrar su poder sobre Jesús. San Lucas nos va a contar que Herodes se alegró de ver a Jesús. Entró en su palacio, se sentó en su trono y esperó. Tenía alrededor de unos 50 años, era de estatura media y más bien regordete. La barba, probablemente como los nobles de aquella época. Mandó que introdujeran al prisionero y pidió que solamente se hagan presentes en aquella sala los más nobles de los sacerdotes. Cuando el prisionero estuvo ante Herodes, optó por mostrarse afectuoso. Comenzó a decirle que al rey le gustaría ver una de esas demostraciones maravillosas que decían que el prisionero podía hacer. Pero Jesús ni siquiera lo miraba. Y Herodes comenzó a sentirse irritado. Comenzó entonces, como dirá San Lucas, a formularle muchas preguntas. ¿Cómo es que lo traían esposado? ¿Había cometido algún delito? No podía creer lo que decían de él con semejante fama de santo en Galilea. ¿Cuál era en realidad su poder? ¿Era cierto que había hecho tantas maravillas como decían? ¿Dónde había aprendido toda esa magia? Herodes hablaba y hablaba, y de parte de Jesús solo silencio. Pero el silencio en el Señor no era desprecio, sino una respuesta. Y el silencio se había hecho cada vez más denso. Y ahora todos estaban esperando ver estallar la cólera de Herodes. Pero no contaban con que Herodes era aún más miedoso que violento. El cadáver de Juan el Bautista seguía flotando sobre su alma. Y Herodes no quería repetir la experiencia. Para sorpresa de muchos, mandó a traer uno de sus vestidos reales, el más viejo que hubiera en aquel lugar. Se lo puso a Jesús, luego se inclinó de una manera burlesca y lo saludó con reverencias propias de un rey. Y ahora toda la corte estalló en carcajadas. Por tercera vez, y no sería la última, el proceso de Jesús tomaba caminos de burla. Y el sarcasmo, 1000 veces peor que el látigo y la bofetada. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Oh. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón.
aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay Estamos compartiendo un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Y ahora ha llegado la hora de la gran sangre será derramada. El gobernador se retira, entre asustado y avergonzado. Pone pretextos de importantes trabajos que no puede retrasar. Los evangelistas nos hablan de esta escena de manera muy pudorosa. Tal vez porque los destinatarios directos de sus evangelios conocían de sobra el castigo. Era algo brutal, frecuente en las plazas y en las ciudades de las épocas. El maestro es sometido a un tormento de esclavos y criminales. Probablemente fue azotado en aquel mismo lugar, en público, en la plazoleta interior de la fortaleza donde había sido juzgado, en medio del rugido de los enemigos, que al mismo tiempo sentían horror y el placer de ver su victoria. Sabemos que la flagelación era un tormento frecuente entre los romanos. La usaban como tortura para obtener confesiones, como castigo para algunos delitos menores. En muchos casos era una preparación para la crucifixión. En algunos era una tortura suficiente para infligir la muerte. Las narraciones que poseemos de la época no se escandalizan. La flagelación era relativamente piadosa para los judíos. Nunca podía pasar de los 40 azotes, por eso se daban 39, para evitar los errores en la cuenta. No tenían límites a la barbarie entre los romanos. El condenado era despojado de sus vestidos y amarrado a un poste bajo, aproximadamente 1 metro de altura más o menos, en el que unas argollas de hierro eran usadas para sujetar las manos del castigado. Así la espalda quedaba curva y entregada a los golpes del látigo. Los látigos eran de 2 tipos. Por un lado, un látigo con correas trenzadas de cuero que cortaba finos surcos en la piel, casi por degollar a la víctima. Y por otro lado, había uno que estaba formado por correas y cuerdas que en el extremo se ataban pequeñas piezas de hueso. Y sus golpes eran más profundos. Y bajo su impacto saltaban pedacitos de piel y de carne arrancados del cuero del golpeado. De la violencia de este tormento tenemos muchos testimonios en la antigüedad, muchos. Pero los evangelistas han preferido no ofrecernos detalles de esta escena. Pero podemos imaginarla solo con pensar que fue como otras tantas flagelaciones romanas, aumentada quizás, porque los flageladores no eran propiamente romanos. Los romanos era un pueblo algo culto. Los que flagelaban eran orientales, obligados por los romanos al servicio militar. Había sirios, griegos, samaritanos, gentes bárbaras que sentían odio a los judíos, un profundo odio por sus ínfulas de pueblo elegido, que le parecían un orgullo vacío. Por eso, para quienes flagelaban, golpear era un placer, era un desahogo. Contemplemos a Jesús,
temblaba el Señor, que por primera vez sentía la vergüenza de la desnudez. Su cuerpo era el de un hombre. El miedo que Jesús sentía era el de un hombre. Su soledad en medio de esta jauría era la de un hombre. Por eso, si aplicamos el sentido del oído, podemos escuchar cómo ese látigo silba en el aire. Él había dicho: amen a los que los odian. Y ahí sintió la quemadura del primer latigazo, y su carne se contrajo dolorida. Había predicado: hagan el bien a los que los maldicen. Un nuevo golpe sobre la espalda del Señor. Ofrezcan la mejilla izquierda a quien los abofetea en la derecha. Y saltó sangre por primera vez, y una correa mal dirigida probablemente habrá llegado a su cara. Bienaventurados los perseguidos por la justicia. Mientras llegaba otro golpe. Era un hombre. Eran las espaldas de un hombre. El padre lo había abandonado. Apretó sus dientes. Clavó sus uñas en la argolla de hierro que le sujetaban. Tengan miedo a los que pueden dañar su alma y no a quienes pueden hervir su cuerpo. Oía las risas, los jadeos de los que lo golpeaban. Contemplemos la espalda del Señor como un campo arado, rajado por los latigazos, la sangre que se mezcla con largos surcos en la piel del Señor. El cuerpo del Señor herido se retorcía y estremecía de dolor. El cuerpo jadeaba con una palpitación lenta, temblaba. No sentían compasión de él, sí repugnancia ante aquella espalda golpeada. Imaginemos el silencio que se hizo después que los soldados se lavaron las salpicaduras de sangre que llenaban su rostro y sus brazos. Y ahora terminemos esta contemplación de los juicios del Señor y su flagelación con un coloquio. Miremos al Señor en la cruz. Todo esto lo hizo por mí. Todo esto fue por mis pecados. Amén. Hoy pude verte entre sueños, en las penumbras corrí, pues hoy vi en tus manos amarradas. Llanto de tanto sufrir. Risas de rostros ajenos, golpes sin nombre ni fin, y tu voz que brillaba en la sombra, hoy parecía morir. Pero ese fuego de tus ojos, aquella luz de amanecer, traía el sol de la esperanza para hacerme comprender
la fe. Tu cuerpo oscuro fue guardando llagas de otros por venir, y esa sangre fue regalo que veo en ti aquí a tus pies. Dolor que me hace renacer, dolor que me hace renacer. Compartimos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.